Sí, El sí, sí, sí. arcade, si te pones, te lo pasas en 10 minutos, 15. O sea, Virtua, Sega es una de las mayores empresas a nivel de arcade, de hecho yo diría que es la mayor, del Donkey Kong, por ejemplo, porque es súper trambólica la historia del Donkey Kong. O sea, a lo mejor Nintendo pues está aquí gracias a ese arcade. Y luego hubo dos cosas. Hubo Sí, máquinas que te cambiaban directamente todo el mueble, que era una vale. máquina que tenía, por ejemplo, hubo una en concreto que era un mueble muy especial. Era una Sí. NES, realmente, Ujú, era Play Choice 10, creo que se llamaba el arcade. Era una NES sí. con 2 pantallas, Ujú, donde en la de arriba, en la demo, salían los juegos a la vez. Veías a Mario así saltando, corriendo y demás. vale. Pero luego tenías una selección de juegos Ujú. de la NES. Es que realmente era un arcade, pero no eran arcades, eran juegos domésticos de la propia Nintendo, Claro, 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 claro. donde tú elegías entre yo qué sé, 15, 20, 30 juegos, porque hubo diferentes versiones, Ujú. em, y no iba por vidas o por tal, iba por tiempo. Tú metías el dinero, tenías un contador. Ah, Claro, vale, vale. como es que también es una clásica diferencia el tema de tipo de juego arcade o juego doméstico. Es una Ya. diferenciación que hubo más adelante y Ujú, son conceptos totalmente diferentes, porque el arcade es una experiencia directa para 10 minutos, ujú. intensa, X, tal, vale. Y el juego doméstico, tú lo pones, juegas tranquilamente, Claro. y te lleva a ti, puedes estar meses jugando a ese juego. Sí, El sí, sí, sí. arcade, si te pones, te lo pasas en 10 minutos, 15 o tal. Lo que pasa que es mucho más difícil Es difícil porque para. interesa que Exacto, acabes. Claro, claro, claro. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Un Mario, por ejemplo, pues te puedes estar jugando tranquilamente 1 hora sin morirte. Entonces, Ujú, por eso, tiempo. Le metí lo que claro. metieron fue, pues, un contador. Y además metías, pues ibas sumando a ese tiempo. Entonces, por ejemplo, este arcade era muy característico. Era una máquina, eso, con 2 pantallas, tal, que eso debía de valer un dineral. Ya Claro, ves, ya, ya, eh, ya, ya. estamos hablando de eso, ¿no? La empresa esta de la que hablamos asumía el coste, te Ujú, ponía te ponía ahí la máquina, gestionaba sus cosas y tú ibas a un 50% porque, bueno, le estabas dando un beneficio al tener la máquina ahí. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, había, máquinas que eran universales hasta cierto punto, ¿no? ujú. Donde yo recuerdo que las últimas ya, yo tuve una que es clásica, la gente que conozca un poco el tema de los muebles, una Super Videosonic, súper característica. Esta todo el mundo que la ve dice: "Hostia, sí, me acuerdo de verla", había muchísimas. Y ahí realmente abrían la máquina por atrás y sacaban un pedazo de chip así de grande Vale. y luego metían otro. Eso era el juego realmente. O sea, Madre mía. era como una consola. O sea, tú Sí, sí, sacabas sí. sacabas eso, lo desenchufabas y enchufabas otra, y era otro juego diferente. Ujú. Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, había arcades que venían ya serigrafiadas con el juego, porque ya la empresa te la vendía así, con los dibujos del propio juego, del propio tal, pero había otras que eran, pues eso, universales para cierto Para lo que tipo de quieras. no para Ujú. todos, porque no Bueno, eres ya, para ya, todos, ya. pero que admite muchos juegos diferentes. Entonces, lo que te hacía esta empresa, en lugar de cambiarte todo el mueble y demás, pues, cambiaba simplemente el juego, y el juego Ujú. era eso, una placa enorme. Claro, entonces, por lo que entiendo, o sea, las empresas tenían, no estaban cerradas únicamente a un hardware o un sistema en particular, ¿no? No, Ellas irían comprando su parque sí. de consolas, vamos, de arcade según vieran el mercado y te iban poniéndolo y si había que coger la máquina y llevársela y ponerte otra máquina, lo hacían. Exacto, exacto, sí, sí, Mm. podían perfectamente llegar con un carrito y cambiarte toda la máquina entera, sí, sí, Vale. efectivamente. O sea, estabas hablando ahora un poco de hardware, decías que había algunos que era directamente coger una placa entera o coger Sí, todo el hardware casi de dentro, te quedaría solo la carrocería, ¿no? El trozo de madera y sí, a ver, los cuatro realmente componentes. sí que habría una especie de videoconsola, sí que habría Ajá. una consola. Luego, más adelante, es más fácil de ver, porque a medida que va cambiando la industria, porque el arcade Ujú, luego evolucionó mucho en los últimos 5 años, fue una explosión total. ujú. Pero sí que había una consola realmente, y Vaya, tú lo que vaya. lo que cambiabas era eso, un pedazo de chip gigante y lo Sí. enchufabas ahí, y sí que hay una especie de hardware. Ya te digo, luego eso fue evolucionando porque
yo qué sé, cuando llegamos, por ejemplo, a la época ya que eso, por ejemplo, en los bares ya hubo mucho menos, aunque sí que existió algo. Todos Ujú, los juegos, por ejemplo, Virtua Cop, Virtua Tennis, Virtua Fútbol, Virtua tal, todo lo que sea Virtua, Sega es una de las mayores empresas a nivel de arcade, de hecho, yo diría que es la mayor. ujú. Ahora sin duda, porque realmente pocas hay, no es Ya. no es tan grande y tan variado como antiguamente, pero antiguamente, ya era una de las más grandes, yo creo. ¿Y qué pasaba? Que esto ya, generar gráficos en 3D era mucho más complicado. Entonces ya Ujú. estamos hablando de, hardware parecido a una consola o un ordenador de la época. Vale, vale. En lo otro era parecido, pero era de otra manera. O sea, de Ujú. hecho, mismamente, Neo Geo Sí. era, la consola Neo Geo, pues las máquinas llevaban eso dentro. O sea, lo Ujú. que lleva dentro la Neo Geo, llevaban eso dentro. Y luego los cartuchos de Neo Geo son así de grandes. Es Ajá. es prácticamente la placa metida en el cartucho. Por eso Sí. realmente una Neo Geo te valía, 20.000, yo no, bueno, 20.000 no, te valía una pasta, pero era más caro el juego que la consola, porque Anda. te están vendiendo, la consola Neo Geo no es una consola doméstica normal, están Ujú. vendiéndote el arcade Ya. directamente. Aquí, o sea, ¿tú podías tener una Neo Geo o tenías que importarla? En casa me refiero. Se vendió aquí. Lo que pasa que yo creo que se vendió en tiendas tipo Corte Inglés o tal, que, eran bastante amigos de traer cosas de fuera. O sea, que de Vale, cosas que no encontrabas en cualquier sitio y claro, con su sobrecoste, porque claro. se encargaban ellos de traerlo de fuera y demás. Mismamente el PC Engines, temas de incluso PlayStation antes de que llegara su salida oficial, en los Corte Ujú. Inglés se vendió antes de su salida y demás. Claro, porque yo no conocí, creo que a nadie que tuviera una. Yo Eh, conocí nada, a nadie. Mira, uno de los amigos míos que estamos en contacto mucho ahora con el tema este, decía sí, que sí que tenía un amigo que la tuvo. Era gente de muchísimo dinero. claro, Ya te digo, es que un juego te valía más que una Super Nintendo. O sea, claro, claro, imagínate. entonces, no había muchos juegos, pero bueno, siempre se habló de que Neo Geo no tuvo tanta pretensión de ganar. Es que lo de Neo Geo es como una historia para contarla aparte ya, Mm, pero digamos que en resumen que no sacó eso como, bueno, un poco un experimento, una anécdota, porque podían, porque querían, pero tampoco ganaron prácticamente nada con eso, ganaban con mm. los arcades. Es Entonces que, dijeron, bueno, vamos a hacer eso porque nos lo pide la gente y lo claro. hacemos. A ver, yo recuerdo, dentro de mi desconocimiento, seguramente jugué a muchos, no sé, sistemas operativos o arcades diferentes, pero lo de Neo Geo, o sea, los Metal Slug Sí, sí, o tal, es que estaban como años luz. Era, sí. de repente, si es que a día de hoy pones el Metal Slug X, que lo tengo, de hecho, en la Steam Cualquiera. Deck, Sí, sí, cualquiera de los primeros, incluso el 1, sí, puede verse un poco que es el que más, artísticamente más limitado pueda ser, pero aún ujú. así, el primero ya es la hostia. No, O sea, el es que primero ya es la hostia. puede haber salido el otro día. O sea, te digo que salió ayer al Sí. mercado y dices, sí, sí, sin problema. Porque no notas a nivel de mecánicas. Obviamente, funciona a la No, perfección. la Es jugabilidad es fluido. perfecta. Sí, A nivel gráfico está muy bien. Es sí, como, ¿qué vudú hicieron los de Neo Geo sí, para sí. competir en ese momento con lo que entiendo que, bueno, que tendríamos o que la Un mayoría Contra, por queríamos? ejemplo, un Contra no tiene nada que ver. Un Contra es un juego de la hostia, es un juegazo. Ujú, Pero es que, por ejemplo, dice en Contra o Metal Slug. Y digo yo, a ver, cada uno tiene su cosa. Contra fue muy anterior, tal y cual, pero es que Metal Slug llegó a un nivel de perfección ujú, que es impresionante. Gráficamente tiene digamos, esa cosa especial porque se hizo todo a mano, tío. O ya, sea, joder. los dibujos Sí, se animaron con animación de cine, por decirlo de alguna de manera. cine, claro, O sea, claro, por eso se claro, ve claro. tan fluido, eso es lo que tiene especial. No se hicieron píxel a píxel como se hacían los juegos, la mayoría de los juegos, que tú Sí, dibujas píxeles y el luego mueves Mario, esos por píxeles, ejemplo. el Mm, primer Mario, por ejemplo, ujú, pero lo que hicieron fue hacer esas animaciones en ujú. papel y luego pasar eso a la digitalización o llámalo X.
tuvieron mucha inspiración de Miyazaki también, el del estudio Ghibli. Si te fijas, todas las máquinas aéreas podrían ser de Sí. y los Ujú. tanques incluso Los también, tanques así el cara redonditos. eso, regordetes, con muchas Ujú. placas, mucho movimiento, mucho tal. Eso es de Sí, estudio Ghibli 100%, no sí. no es ningún secreto. Sí, que bueno, que Toriyama también hace mucho así. Sí, también, 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 Eh, también, totalmente. a ver ahora que van a sacar el Sunland, creo que se llama, ¿no? Que es como Sí, el el último juego en el que Sa participó. Sunland, es una serie también. Sí. Sunland, Mm, sacaron la serie ahora hace nada en Netflix y Netflix creo que es, y aprovecharon también para hacer el juego. ujú. Entonces, pues eso, Metal Slug, por ejemplo, es que ya te digo, es el punto de, yo creo, de los puntos álgidos del 2D, que coincide también con donde ya el 3D estaba llegando al arcade también. O sea, Vale. ya había llegado primero, Ujú. pero tú, por ejemplo, ves, Metal Slug o o yo qué sé, Radical Bikers, Crazy Taxi, no son tan Ya, diferentes en el tiempo. O sea, es que claro, son a la vez, claro, prácticamente. claro. Entonces, Mm, fue, pues, la perfección que llegó a conseguirse, en lo que sería el 2D. ujú. Porque, ya te digo, desde el desconocimiento puro, estaba Neo Geo, ¿y qué más había? Me la estabas Uf. comentando antes. Hay mucho realmente. O Ujú. sea, tú tienes Neo Geo, había arcades de Nintendo también, Sí. por ejemplo, Donkey Kong, Bueno, claro, claro. eh, el Mario Bros, el primer Mario Bros. O sea, no el Super Mario Bros, el Mario Bros. O sea, el que eras Mario y Luigi y salían cosas de unos tubitos, iban bajando y tú, Vale, sí. que eran como unas plataformas y tenías que ese fue arcade. Y luego, bueno, tienes a Sega, Nintendo tampoco fue súper potente. Tuvo como varios pelotazos muy grandes. Ujú. Uno fue el Donkey Kong, es que todo tiene, si te pones a analizar todo, todo tiene una historia que contar, pero eso sería aparte, porque ya tendrías que meterte, pum, en esto, capítulo uno y llegas aquí y cuentas la historia del Donkey Kong, por ejemplo, porque es súper trambólica la historia del Donkey Kong. O sea, a lo mejor, Nintendo, pues está aquí gracias a ese arcade. O sea, Claro, ¿sabes? claro, claro. Son muchas, es muy importante lo que supuso el Donkey Kong, incluso para la propia industria del videojuego. Luego tienes eso, tienes a Sega, tienes SNK, tienes Neo Geo, voy a decir una muy importante, porque no a nivel mundial no es súper conocida, pero para Ujú. nosotros sí que es muy importante, que es Gaelco. Gaelco es una Gaelco. empresa, española, Ujú. que tenía unos juegos, vamos, de una calidad, pero vamos, mejores incluso algunos que Neo Geo y que otros. Porque, ¿Como cuáles? mira, por ejemplo, el World Rally Championship. Vale, World Rally vale. Championship, el juego Ujú, del coche que se veía, como una perspectiva medio isométrica, ujú. que ibas haciendo diferentes circuitos, que siempre Sí, se sí. veía así, Ujú. y había dos cabinas diferentes, que una era con volante y otra con mando. O sea, se Vale. podía jugar con volante o con mando. Es una empresa que tenía muy buenos juegos y mucha calidad. Y incluso llegó muy lejos. Nosotros nos acordamos del juego este de rally, era un juego muy, Ujú. muy curioso, porque iba a ser como un patrocinio de Carlos Sainz y demás. Carlos Sainz salía en el juego. De hecho, no sé si se pudiera escarbar en el código del juego, a lo mejor incluso existe ahí. Porque la imagen de la intro se Ujú. ve un Toyota Celica que salta, Sí. para la imagen en el medio del salto y aparece un piloto. El Carlos Sainz, salía en el juego realmente, pero luego Ujú. por un tema de licencias le pusieron un casco así tapando el juego Sí. en la propia intro, y se ve, si te fijas, se ve que la Sí. resolución es diferente, y la foto Ujú. de Carlos Sainz, pues simplemente tiene un casco espetado encima para que no se viera, porque no llegaron no A llegaron acuerdo. al acuerdo. Y es curioso, ¿eh? Porque ese juego, y ya te digo, incluso hay alguno de Neo Geo muy parecido, que se Sí. basa en ese y demás, es mejor este, tío. Ujú. Es mejor. O sea, luego hay Joder. hay otros como el Mille Miglia, que es justo el que tengo puesto aquí. Bueno, ahora en el encuadre este no se ve. Ujú. Son juegos, súper
buenos de jugabilidad, de accesibilidad, te permite jugar un rato hasta que luego ya se va poniendo difícil, Sí. pero que a día de hoy son súper jugables todavía. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, pensamos: "Nah, pero es que estos no llegarían así muy lejos porque sacaron ese juego". No, no, tienen juegos, importantes. Tenían otro que lo llamaban el Goku falso y tal, que era el Thunder Hoop, que era un arcade que, inspirado por Dragon Ball, realmente. Era como una Sí. especie de Goku, lanzabas unas ondas vitales y tal, Ujú. y era como eso, como un medio beaten up, medio tal. Pero Vale. luego después, todo el mundo se acuerda de, por ejemplo, del Radical Bikers. Ah, claro. Sí, sí, sí. El Ujú. Radical Bikers era de esta misma empresa también. O Vale, vale, sea, vale. parece que dices: "Hostia, ya era en 3D, un hardware mucho más allá, mucho más elaborado, mucho más, complejo y demás", pero sí, sí, era de esta empresa. De hecho, incluso gente que estuvo investigando Ujú. encontró, ciertas no pruebas, porque tampoco está súper confirmado, pero de que este juego lo distribuyeron, por ejemplo, en otros países Atari, ¿no? O Sí. sea, tú imagínate, la propia Atari, Fíjate. de una Ujú. empresa súper pequeñita, porque era súper pequeñita española, Ujú. distribuyendo el juego. Pues que alguien de Sega se fijó en este juego y Ujú. gracias a eso creó el Crazy Taxi. O sea, Crazy Taxi es un fenómeno mundial. Sí, sí, claro, Y claro. y yo cuando era crío, yo pensaba que era la segunda parte de este juego, porque es verdad que es Claro, es que es el mismo aspecto total. claro, claro. Locura máxima, super arcade, incluso Ujú. gráficamente, aunque sea superior, sí que es superior Crazy Taxi, Ujú. pero sí que se parece mucho. Y hay esa teoría de que dicen que gracias al Radical Bikers existe el Crazy Taxi.